Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Que el Señor pues pueda bendecirlos en esta mañana de este día 16 de octubre del año 2025. Gracias le damos a Dios porque nos permite ver la luz de un nuevo día. Y vamos a agradecerle estudiando su palabra. Antes los invito que hagamos una oración. Oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta hora de la mañana porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que hagas una obra en nuestras vidas, para que puedas, Señor, con tu ayuda, podamos ser obedientes a ti, a tu palabra, y estar siempre agradecidos por tus bendiciones. Perdona nuestras faltas y pecados, y bendice cada uno de tus hijos, a todos los que sintonizan este programa. Que sea de mucha bendición para cada uno de tus hijos. Y te suplicamos también el derramamiento de tu Espíritu Santo. Te suplicamos también por los enfermos de tu pueblo y por todos los necesitados. Pues no lo merecemos, pero lo hacemos confiando en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera vamos a dar inicio a la meditación de esta mañana con el título Los discípulos iluminados. Recordamos el día de ayer que se hablaba acerca de los dos discípulos que iban hacia Emaús y ellos se encontraron con un viajero que para ellos parecía extraño y se fueron platicando que era a una distancia aproximadamente de unos 13 kilómetros, pero no se dieron cuenta que era Jesús. Así que hoy vamos a continuar con esa historia de Lucas capítulo 24, ahora el versículo 27, lo que continúa de la historia de lo que van platicando en el camino. Dice la palabra de Dios: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, qué importante es tomar en cuenta este consejo, ¿verdad? Jesús les aclaraba de las profecías mesiánicas. Dice la Biblia que empezó desde Moisés. Moisés fue el primero que empezó a escribir Génesis, ¿verdad? Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y escribió también parte de los Salmos. Así que Jesús empezó desde el principio de la creación a empezar, les dice, a aclarar lo que las escrituras decían de él, de ese Mesías, porque en la lectura de ayer se nos explicaba que los dos discípulos estaban como tristes o decepcionados cuando decían: nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel, hablando de Jesús, y ellos la tristeza era porque consideraban que aún estaba muerto, y ya era el tercer día, era el día, la tarde del tercer día de que Jesús había muerto, pero era el primero de la semana, o sea, era domingo en la tarde cuando los discípulos que iban para Emaús iban platicando, y Jesús les empieza a explicar en las escrituras. Dice, comenzando desde Moisés, empezó a declararles todo lo que las escrituras decían de él, como Jesús, ¿verdad? Como Mesías, que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y es interesante este consejo, ¿verdad?, que leemos en la palabra de Dios, Lucas 24, 27, nos damos cuenta que Jesús tomaba en cuenta cada consejo del Antiguo Testamento. Él lo mencionó en varias de sus conversaciones. Él dijo en una oportunidad, como dijo el profeta Daniel, o como está escrito en el profeta Isaías. Él los menciona porque él tomaba en cuenta, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. El Nuevo no estaba escrito, pero sí sabemos nosotros que por inspiración de Dios también se escribió después el Nuevo Testamento. Así que él se basaba, dice, todas las escrituras comenzando desde Moisés. Ahora dice, quiero compartir con ustedes la lectura de esta mañana. Es una lectura de la matutina del Cristo triunfante. Dice, los discípulos se preguntaban, ¿qué podía saber este extraño como para penetrar sus almas y hablarles con tanta seriedad, ternura, simpatía e infundirles esperanza? Por primera vez desde el momento en que Cristo fuera traicionado en el jardín, comenzaban a sentirse esperanzados. Así que aquellos discípulos tristes, ¿verdad?, dice, empezaban a sentir la alegría y la esperanza cuando escuchaban a este viajero extraño
como decíamos ayer, que ni siquiera se detuvieron a analizar quién es esta persona que va con nosotros, quién será, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Así que, pero cuando escuchaban la declaración, las enseñanzas de este extraño, se dieron cuenta que esas palabras que mencionaba, de las profecías mesiánicas, del cumplimiento de esas profecías, dice que ellos empezaron a sentir esa esperanza desde el momento, desde que Jesús fue traicionado. No habían escuchado otras palabras, ya habían pasado unos días, unos 4 días, hasta que en este momento que van platicando con Jesús, se dan cuenta, ¿verdad?, de que sentía algo que penetraba, dice, hasta sus almas. Cuando les hablaba con tanta seriedad, les hablaba con ternura, les hablaba con simpatía, y eso les infundía a ellos una esperanza, cuando Él les explicaba el cumplimiento de estas profecías mesiánicas. Ahora dice la lectura: por momentos miraron a su compañero y pensaron que sus palabras se asemejaban a las de Cristo. Les hubiera dicho, estaban bien llenos de asombro y sus corazones comenzaron a latir de esperanza y regocijo. Comenzando por Moisés, el mismo alfa de la historia, lo que incluye, Cristo les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Así que ellos se quedan contemplando al viajero extraño y dicen, bueno, estas palabras que nos habla tan importantes, que nos alegra el alma, ¿verdad? Dice, nos hace latir de esperanza y regocijo nuestros corazones, ¿verdad? Así que ellos tomaban en cuenta, analizaban al viajero, cómo podía era hablar de esa manera. Y era pues lo que dice el libro de Lucas, porque les estaba declarando todas las profecías mesiánicas, ¿verdad?, de lo que se referían a Jesús. Así que ellos estaban asombrados, estaban contentos, gozosos de escuchar palabras de esperanza para cada uno de ellos. Ahora dice la lectura: hay muchos que no toman en cuenta la historia del Antiguo Testamento. Defienden el concepto de que el Nuevo Testamento ha ocupado el lugar del Antiguo y que por ende el Antiguo Testamento ya no está vigente. Pero la primera obra de Cristo con sus discípulos fue comenzar desde el alfa del Antiguo Testamento, a fin de probar que Él vino a este mundo y pasó por toda la experiencia que tuvo lugar en la encarnación. El rechazo del Hijo de Dios fue previsto por los profetas. Hermanos, es interesante ver cómo hoy en día hay tantas personas que no aceptan el Antiguo Testamento. Cuando decimos vamos a estudiar la Escritura y sacamos el Antiguo Testamento, muchos dicen, no, a mí hábleme solo del Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya pasó, y no es así. Cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, en Juan 5:39, Él se refería al Antiguo Testamento. Aún el apóstol Pablo dijo en Romanos 15:4, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Se refería también al Antiguo Testamento, porque él empezó a escribir cartas que mandaba como consejería a la iglesia. Me imagino que sin tomar en cuenta que iba a ser tomado después como una escritura inspirada. Así también los discípulos empezaron a redactar la historia de Jesús, pero muchos años después. En ese momento, cuando andaban con Jesús, no andaban escribiendo. Escribieron después, cuando el Espíritu Santo les inspiró, ¿verdad?, a escribir la historia, ¿verdad?, de Jesús. Pero aquí nos da a entender, ¿verdad?, que Jesús, su primera obra, después que había resucitado, le empezó a enseñar a esos 2 discípulos que iban para Emaús, empezó a hablarles desde el principio, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, dando a entender todo lo que se hablaba acerca del Mesías y del cumplimiento que se había hecho de una manera exacta en Jesús. Así que es importante, hermanos, de que cada uno de nosotros tome en cuenta esto. Cuando hablamos de Escritura, sí está la división Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento nos habla de lo que iba a venir. Ahora el Nuevo Testamento nos revela el cumplimiento de lo que hablaba ya el Antiguo Testamento. Así que por eso tiene mucha importancia también para nuestras vidas. Aquí encontramos nosotros en este tema, ¿verdad?, los discípulos iluminados cuando escuchaban las palabras de aquel viajero que iba también para Emaús y les empezó a explicar todas las profecías con respecto, ¿verdad?, a Jesús.
Vamos a continuar con la lectura. Dice: Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fueran puras y verdaderas en cada aspecto. Debían entender, en la medida de sus posibilidades, la copa de sufrimiento que se les había reservado. Les quería mostrar que un terrible conflicto que aún no podía entender, aunque debían hacerlo, residía en el cumplimiento del pacto establecido desde antes de la fundación del mundo. Cristo debía morir como todo transgresor de la ley que continúa en pecado. Así debía suceder, pero no terminaría en derrota, sino que en una victoria gloriosa y eterna. Así que Jesús, ¿verdad?, tiene un propósito. Dice que su deseo es que cada uno de sus discípulos, que las ideas, ¿verdad?, de sus discípulos fueran puras y verdaderas en cada aspecto. Él desea que cada discípulo, ¿verdad?, pueda entender en la medida de sus posibilidades toda la copa, dice, de sufrimiento que se le había reservado al Mesías. Ya estaba predicho. En el Antiguo Testamento hablaba todo lo que el Mesías iba a pasar. Y eso él estaba dando a entender, el cumplimiento exacto, ¿verdad?, en Jesús. Ahora dice, les quería mostrar que un terrible conflicto que aún no podían, ¿verdad?, entender. Aunque tenían que hacerlo, ¿verdad? Pero Jesús estaba dándoles a conocer que todo estaba ya escrito. No había nada que no faltara. Lo que hacía falta era más estudio de la palabra de Dios. Porque cuando Jesús vino, estaba el cumplimiento exacto. Cuando estudiamos en el libro de Daniel, capítulo 9, habla acerca del tiempo en que va a nacer. Miqueas habla del lugar donde va a nacer. Isaías habla de la vida del Mesías y del sufrimiento del Mesías. Y así en la Biblia habla todos los aspectos de Jesús. Simplemente ahora también nos hace falta estudiar más, tomar en cuenta el consejo de Jesús cuando Él dijo, escudriñad las Escrituras. Eso tenemos que tomarlo en cuenta también cada uno de nosotros. Ahora dice, cuando los discípulos estaban por entrar en casa, el extraño pareció querer continuar su viaje, pero los discípulos se sentían atraídos a él. En su alma tenían hambre de oír más de él. Quédate con nosotros, dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo, se hace tarde y el día ya ha declinado. Cristo accedió a este ruego y entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, tomemos en cuenta esta escena de los dos discípulos que iban para Emaús, que cuando el viajero, ellos llegaron al lugar donde iban y el viajero hizo que iba de paso y ellos lo invitaban, quédate con nosotros, ya es tarde, porque habían caminado 13 kilómetros y había empezado el viaje de tarde, me imagino que estaba por anochecer y le dicen, quédate con nosotros. Quédate aquí, ¿verdad? Descansa un poco. Pero el extraño dice, hacía como que se seguía, pero ellos seguían insistiendo en que él se quedara con ellos. Hermanos, qué enseñanza para nosotros de insistir, ¿verdad? Para poder ayudar y dar un reposo y posiblemente también alimento, ¿verdad?, a un viajero. Bueno, me llama la atención que, bueno, en nuestros tiempos, por la delincuencia, ¿verdad? Alguien dice, bien difícil, pero en la palabra de Dios dice que algunos sin saber hospedaron ángeles. Y en esta ocasión ellos no sabían que era Jesús, pero insistieron en que se quedara con ellos, ¿verdad?, en esa casa. Dice, si los discípulos no hubieran insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a nadie, se interesa en aquellos que lo necesitan. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o para pedirles que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren una grave pérdida. Hermanos, si aquellos discípulos no insisten, Jesús se hubiera ido de paso y se hubieran quedado con aquella curiosidad. ¿Cómo es que este sabe mucho, verdad, de las Escrituras? Pero ellos insistieron y cuando se dieron cuenta, sabían de que era Jesús el que había viajado con ellos. Bueno, el apóstol Pablo dice que Jesús se le apareció, dice, a más de 500 hermanos. Y estos eran dos, ¿verdad?, de los primeros. Después de las mujeres, habían otros más que habían visto a Jesús. Y aquí también ellos estaban viendo, ¿verdad?, con sus ojos que Jesús había resucitado. Ahora dicen, las últimas líneas, no conocen a Cristo más de lo que le conocieron los discípulos mientras andaban con él en el camino. Así que si aquellos discípulos no hubieran insistido, hubieran quedado con aquello de que quién era
pero por su invitación a quedarse con él en casa, se dieron cuenta de que ese viajero era nada más que nuestro Señor Jesús. Así que también dice que el Cristo no impone nunca su presencia en el lugar de nadie, sino que nosotros tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. Él está dispuesto a entrar en nuestra vida y Él sigue tocando esa puerta, pero no la forza, sino que está esperando que cada uno de nosotros la pueda abrir voluntariamente para que sea Él un invitado especial en nuestras vidas. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra. Finalizamos con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos porque nos permites la vida y la oportunidad de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados. Ayúdanos a seguir adelante y poder colaborar en tu obra. Pues también te pedimos bendiciones para los que sintonizan este programa, que este consejo sea de mucha bendición para sus vidas. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este programa. Los esperamos para el próximo en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.